Buenos días, vengo primero a cumplir el encargo de un querido amigo al que acabo de encontrar hace aproximadamente una hora. Este amigo tiene la extraña y enriquecedora costumbre de despedirse siempre con alguna frase que nos deja pensando. Y cuando le conté a qué venía, me dijo: ¿le recordarás a la gente en algún momento que vivimos en una época importante? Eso fue lo que me gritó. Y le dije: sí, lo recordaré. Así que cumplo con la tarea y recuerdo eso. Vivimos en una época importante. Lo segundo es que quiero invitarlos en este momento a viajar al oriente ecuatoriano, hace 20, 25 años, cuando las carreteras de nuestro país en aquella región eran verdaderamente imposibles, peligrosas. Y coincidí en algún momento con un hombre que me dijo: venga, le enseño dónde hubo un milagro, hace una semana. Le dije: ¿qué milagro? Y me dijo: venga, le enseño. Llegamos al lugar, a una curva peligrosa, con un abismo fatal a un lado, y me contó que una semana atrás una pequeña buseta se había ido al abismo con un resultado terrible de 4 muertos y un sobreviviente. Y ese sobreviviente era el milagro. Entonces, como él era teniente político de la zona, me dijo: voy a levantar aquí una estatua en conmemoración y agradecimiento a ese milagro. Yo un poco más escéptico le dije: mire, si tiene el presupuesto, mejor, como decimos en Ecuador, en vez de una estatua levantada, con todo respeto, un policía acostado, un reductor de velocidad. No, aquí hubo un milagro. En fin, que decidió levantar la estatua, conmemorar el milagro, y a los 7 meses se le repitió el milagro. En esa ocasión, casualmente, fueron también 7 muertos y 2 sobrevivientes. Se le duplicó el milagro. Menos mal no le dio por levantar otras 2 estatuas. En todo caso, ¿se dan cuenta de lo que hubiera significado en la vida de las 7 víctimas? O en la vida de esas familias, el que este hombre hubiera pensado aquel acontecimiento a través de una palabra distinta. En vez de decir milagro, hubiese dicho una tragedia y hubiera salvado unas vidas, inclusive sin saberlo. Podría haber sucedido, pero no sucedió, todo por una palabra. Vayamos más lejos y a otro tiempo. Vayamos a la Francia del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, inclusive a una ciudad que se llama Nantes. Ciudad próspera. Y encuentra uno allí que personajes muy preclaros, de mucho dinero, traficaban, comerciaban con piezas de ébano. A la semana, al mes, 100, 200, 80, 150, 300 piezas de ébano. ¡Qué maravilla!, ¿no? Personajes respetabilísimos. Y en un momento, uno de ellos, quizás el más poderoso, exige al municipio, a la ciudad, que le devuelva los impuestos que pagó por unas piezas de ébano que se le murieron. Se le murieron unas piezas de ébano. Sí. Y cuando uno investiga cómo se muere una pieza de ébano, descubre que esas piezas de ébano eran esclavos. Hombres y mujeres, niñas, niños, y que inclusive a una de esas niñas de 14 años le quemó el pecho con un hierro rojo para que no escapara. Eran personajes respetabilísimos que enseñaban buenas costumbres a sus hijos y que los domingos después de misa en el parque daban de comer a las palomas, pero eran traficantes de seres humanos, de esclavos. No comerciantes de piezas de ébano. Las palabras con ese poder terrible como cortina de humo para engañarnos, para hacernos creer lo que sabemos que es mentira, para taparnos la realidad. Pero así como tienen ese poder terrorífico, también las palabras pueden construir mundos mejores. Vayamos rápidamente a China o a Japón. Somos conscientes de que allí es una cultura que respeta a las personas mayores. Allá las personas mayores son objeto de veneración, de consideración.
En Occidente no. En Occidente las personas mayores somos viejos. Viejo es eso, un trasto viejo, un zapato viejo, algo desechable, algo que va de salida. Una persona vieja, como una escoba vieja, algo así. Si vamos a traducir la palabra viejo para una persona al oriente en japonés o en chino, no va a entender nunca. Porque allá el concepto de persona vieja como objeto desechable no existe. Lo quiero explicar así. Si en mandarín o en japonés yo escribo la palabra 5, el número 5, y agujero, 5 agujeros, estoy diciendo yo, porque yo soy 5 agujeros, a través de los cuales percibo, a través de los cuales aprendo el mundo. Sé lo que mis 5 agujeros, mis 5 sentidos me han enseñado. ¿Y qué pasa? Si en vez de 5 agujeros, escribo 10 agujeros. ¿Estoy diciendo que soy esquizofrénico? ¿Que tengo doble personalidad? No. Estoy diciendo persona mayor. Porque 10 agujeros significa saber el doble, conocer el doble, ser el doble de sabio. Entonces, en Occidente le decimos a un joven, vete a hablar con ese viejo. Y es terrible porque es la misma palabra que se utiliza para un zapato desechable o desechado. Allá no, allá se le dice al joven, vete a hablar con esa persona que sabe el doble, que conoce el doble. Entonces, necesariamente, cualquier persona, todo el mundo, se acerca con respeto, con consideración, con admiración a quien sabe el doble. Tendríamos que preguntarnos entonces en nuestro mundo qué palabras, qué expresiones han modificado nuestras vidas, de qué manera las han alterado. Hay una frase que tiene por lo menos 2000 años y es una frase maravillosa. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros se opondría a alguien que habla de respeto a los semejantes? No, maravilloso, tenemos que respetar a los semejantes. Todos aquí somos chicos buenos, ¿eh? Cuidado con no respetar a los semejantes. El problema del cerebro humano es que funciona como un switch. Si nos enseñan desde niño a respetar, amar, a preferir algo, el cerebro guarda también un espacio para rechazar, para desconfiar del opuesto. Amo la luz y amo la tranquilidad, significa que no quiero la oscuridad, ni me apetece el desorden. Si digo hay que respetar a nuestros semejantes, el cerebro también guarda entonces un espacio para decir, ajá, si tengo que respetar a mis semejantes, entonces puedo irrespetar a mis diferentes. Y eso es lo que se ha visto a lo largo de 2000 años de dolor y de vergüenza en la historia de Occidente, respetar a nuestros semejantes. Europa durante siglos olió a carne chamuscada, a carne humana chamuscada, porque fueron llevados a la hoguera los que no eran semejantes, los que creían en algo diferente. Y 20 millones de piezas de ébano fueron secuestradas de África, compradas, vendidas, degradadas, marginadas, convertidas en seres humanos desechables, porque esas piezas de ébano no eran semejantes a los traficantes blancos, que se consideraban, sí, que estaban cumpliendo con su deber, respetar a sus semejantes. Ellos nunca esclavizaron a alguien de su mismo color, no, a los otros sí. Y por esa misma razón torturamos a los animales o le disparamos a una jirafa o a un elefante, porque esos animales no son nuestros semejantes. Habría que pensar si tendríamos o si tenemos en verdad que cambiar esa perspectiva y esa frase. Quiero recordar lo que contaba nuestro querido amigo al principio, o lo que pedía nuestro querido amigo. Recuerda que vivimos en una época importante. Y entonces, a propósito de eso, recuerdo una leyenda china que dice,
que cuando un hombre cometía un crimen y cuando era juzgado y condenado, las palabras finales que escuchaba eran: maldito seas, perdón la expresión, maldito seas, y que tus hijos vivan en una época importante. Sin duda alguna coincidimos en que vivimos en una época importante. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuál fue el crimen que cometieron nuestros padres? Quizás nunca escudriñar en las palabras que utilizaban. Quizás creerse chicos buenos, porque durante miles de años atendieron aquel principio de respetar a sus semejantes. Y olvidarse que realmente a quien hay que respetar es al diferente. Por eso cada acto de misoginia, de machismo, de xenofobia, de homofobia, cada acto de esos está respaldado inconscientemente por aquel principio. Respeto a mis semejantes, pero como el otro no lo es, entonces no tengo por qué respetarlo. Hago un llamado urgente, pensando en ese poder silencioso, pero telúrico de las palabras para mover al ser humano. Y empecemos a hablar de respeto a los diferentes. No enseñemos más a nuestros niños respeto a los semejantes, no. Enseñemos respeto a los diferentes para que ellos no tengan como nosotros que vivir en épocas tan dolorosamente importantes. Muchísimas gracias.